Pues honrando esta fecha especial, nuestro tema en el escrito está de Dios esta mañana es: anunciemos los planes de Dios al mundo. Decía la pastora Patricia haber recibido apoyo incluso de Haití, el país más pobre de las Américas, y nosotros seguimos en la lista, somos el segundo más pobre de América. Pero mire que todo tiene que ver con qué actitud uno hace la vida y hace las cosas. Yo desde joven me resistí a que el entorno define quién eres tú. Y yo dije, no, Dios define quién soy yo y lo que yo puedo hacer, no el entorno. Por eso es que desde Honduras ustedes ven una obra extraordinaria. Somos objeto de estudio por varias instituciones que observan estos comportamientos eclesiásticos y misioneros. Bueno, tanto es esto así que un prestigioso seminario en los Estados Unidos, el seminario de Ashbury, nos concedió el honor de hacer con nosotros un acuerdo de trabajo conjunto para preparar, no solo en materia teológica, sino la universidad como tal, también otras carreras para jóvenes nuestros y gente nuestra alrededor del mundo. Así es que contentos porque esto es lo que estamos haciendo, anunciando los planes de Dios al mundo sin dejarnos menoscabar por lo que pasa en el mundo, por la clase de entorno donde estamos. Nosotros solo vemos las posibilidades de Dios y las posibilidades de Dios son las nuestras. Pues quiero citar del libro de Apocalipsis y mire qué libro estoy citando. Es el último libro de la Biblia, es el último anuncio a la humanidad en la Biblia. El libro de Apocalipsis dice, capítulo 10, versículo 11, tienes que anunciar, observen el imperativo divino, tienes que anunciar los planes de Dios a la gente de muchos países, idiomas y reyes. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, uno deja de pensar solo en sí mismo. Esta obra misionera que nosotros hacemos tiene esa implicación, tiene ese requisito. ¿Tenemos necesidades? Sí las tenemos. Vivimos en un país sumamente frágil, eso es así. En lo personal tenemos muchos desafíos, claro que sí. Ni uno solo de nosotros tiene su vida resuelta. Pero cuando sacamos el enfoque de solo nosotros y de nuestras necesidades y nos enfocamos en el plan de Dios, nos encontramos esto, que hay un encargo que Dios nos ha hecho, anunciar. Y observen de nuevo cómo está el texto construido. Tienes que anunciar los planes de Dios a la gente de muchos países, idiomas y reyes. Es lo que Dios me dijo hace 25 años que inicié esta iglesia. No podíamos ni siquiera pagar un local donde reunirnos. Nos prestaron una escuela para iniciar y estando en esa situación hubo que obedecer este llamado y comenzamos a hacer la obra misionera. Pero bien, ¿qué nos está diciendo esta escritura? Observémoslo un tanto más en detalle, pero sí brevemente, por supuesto. ¿Qué nos está diciendo esta escritura? La primera frase es importante, tienes que. Señala un imperativo, es decir, es una orden, es un mandato, es una asignación que se entrega. Es un sentido de urgencia, entonces también que contiene esa corta frase, tienes que. A veces Dios no lo deja a uno dormir y Dios no te deja en paz hasta que tú logras moverte y obedecer, porque Dios no te está poniendo una carga que te va a destruir, que no puedes llevar. No, cuando tú obedeces, Dios va a hacer su parte. Tu obediencia solo es una puerta para Dios y Dios va a hacer el resto. Nosotros aquí no hemos hecho nada grandioso. Lo más grande que hemos hecho, en todo caso, solo es obedecer a Dios
no matter what, no importa qué, y Dios es el que se encarga del resto. Y noten, es un imperativo, tiene un sentido de urgencia y no es posible hacerle postergación, máxime en la época en que nos toca vivir. El mundo está mal de principio a fin, de todo a todo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que el mensaje del Evangelio es la última esperanza de la humanidad. Jesucristo va a volver y estamos ya en la época en que Jesucristo puede retornar en cualquier momento. Y entonces, de todas nuestras prioridades, predicar el Evangelio, ayudar a gente que está predicando en lugares que para nosotros serían nuestra peor pesadilla, apoyar esa predicación y esa obra misionera. ¿Qué más nos está diciendo esta escritura? Tienes que, es lo primero, anunciar, es lo que va a continuación en el texto leído, anunciar. Y ese vocablo anunciar, amados hermanos, nos recuerda que lo nuestro no es juzgar, lo nuestro no es juzgar. Cuando yo me hice creyente en el año de 1972, yo venía de un mundo infame y una de las cosas que rompió mi corazón es encontrar que las iglesias cristianas tenían un cierto estándar y tenían un cierto marco, y si tú no cabías dentro de ese estándar, tú eras repudiado y eras rechazado. Yo venía de un estilo de vida y yo bendigo a mi pastor. Él no me dijo tienes que cortar con esto, con aquello. Es que si algo va a cambiar, lo va a tener que cambiar Dios, no las reglas de nosotros los cristianos. ¿Cuántos han experimentado cambios maravillosos, cambios que nadie te desatornilló a la fuerza, sino que Dios los ha hecho soberanamente? Así es que lo nuestro no es estar juzgando, señalando, criticando. Lo nuestro es un anuncio. Diga anunciar. Eso es lo nuestro, anunciar. Es decir, lo nuestro no es juzgar, lo nuestro no es condenar, lo nuestro no es rechazar, sino compartir un anuncio. Yo me di cuenta por qué Dios me salvó a mí. Dios me salvó porque yo no cualificaba, por eso Él me salvó, para servir entonces de testimonio y de ejemplo de cómo Dios puede recoger a un hombre roto y transformarlo y ponerlo a su servicio. Eso es lo que soy, y por eso ustedes escuchan, nunca dejo de repetir mi testimonio, porque nunca voy a olvidar de dónde el Señor sacó mi vida y sacó mi persona. ¿Qué más nos está diciendo esta escritura? Lo primero, tienes que, es un imperativo. ¿Qué hacer? Anunciar. Lo nuestro no es juicio, es anuncio. ¿Y qué es lo que vamos a anunciar según esta escritura? Los planes de Dios. Suena trillado, como frase, parece trillado, los planes de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que nos está diciendo? Que son los planes de Dios y no los nuestros. No son los nuestros, son los planes de Dios. ¿Sabe qué les he enseñado yo a mis pastores desde que se fundó la Red Misionera Global CCI? Les dije, nosotros pongamos el esfuerzo donde veamos que Dios bendice, donde veamos que Dios bendice. Y Dios bendijo países que yo no pensé, como India y Pakistán, donde tenemos una cantidad enorme de iglesias que nosotros patrocinamos y que hacen obra extraordinaria. Países africanos, creo que en África es donde tenemos más iglesias que en cualquier otro lugar, bueno, a excepción de América, por supuesto, porque en América creo que solo quedan 2 países de tierra firme donde CCI no está. De ahí estamos en todo el continente, solo nos falta entrar a Belice y entrar a Canadá. Así es que es donde Dios quiera y como Dios quiera. A veces me les quieren a los africanos o de otras culturas, me los quieren amoldar al sistema nuestro, y le digo no.
Ellos tienen su propia cultura y ellos encarnan el Evangelio en su propio contexto cultural, y entonces nosotros no estamos para cambiarle la cultura a nadie, sino para llevar el Evangelio y que el Señor transforme esas vidas y esas sociedades. ¿Y cuáles son los planes de Dios? Los planes de Dios son redimir, los planes de Dios son salvar y los planes de Dios son transformar. ¿Qué más nos dice finalmente esta escritura? Tienes que anunciar los planes de Dios. ¿Y a quiénes? A las gentes de muchos países, idiomas y reyes. Observan, es algo más allá de solo nuestro país. Hace muchos años me dijo una persona: pero pastor, ¿por qué no nos concentramos en Honduras? Si en Honduras hay suficiente, hay de sobra que hacer. Sí, pero es que Dios dijo, cuando encargó la gran comisión, habló de ir a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra, en una acción simultánea, no uno detrás de la otra, en términos de orden. Primero Jerusalén y cuando Jerusalén, no. Nada de eso. Es una acción simultánea. De hecho, la Gran Comisión, la mejor construcción en términos, como está escrito el texto, no es por tanto id y predicar. No es la mejor traducción. La mejor traducción es por tanto, yendo. Predicar el Evangelio, yendo. Es una acción continua y es simultánea. Y Dios ha bendecido esa acción de ir a países, idiomas y reyes. Significa que la responsabilidad va más allá de nuestra propia gente. Honduras, igual seguimos predicando y plantando iglesias, pero va más allá de nuestra propia gente, de nuestra raza, de nuestra cultura. Así es que ahí está el texto. ¿Qué tal si leen las frases y palabras que corresponden únicamente al texto? Son las palabras y frases señaladas. Digamos todos: tienes que anunciar los planes de Dios a las gentes de muchos países, idiomas y reyes. Ahora léanme bien, por favor, porque soy maestro delicado, Muy bien, digamos todos: tienes que anunciar los planes de Dios a las gentes de muchos países, idiomas y reyes. Es nuestro privilegio hacer esto, es nuestro privilegio. Y lo vamos a hacer porque esto es lo que nos define como iglesia. Hay iglesias que se definen según sus dones, y eso está bien, por supuesto que está bien. Hay iglesias donde el énfasis es de cierto tipo. Aquí en CCI el énfasis es las misiones alrededor del mundo. A eso nos dedicamos y por eso Dios le puso el nombre a nuestra iglesia. No se lo puso su fundador, quien les habla esta mañana. Desde el principio Dios me dijo: le llamarás Centro Cristiano Internacional. Yo dije: internacional, Señor, ¿qué es esto? Yo mismo no entendía, pero bien prontito comenzaron las iglesias. Bueno, un colega mío de otro país me dice: René, esas iglesias tuyas, no son mías, son iglesias CCI, esas iglesias tuyas crecen como maleza, me dice. Crecen como maleza, la maleza crece sola. Pero saben, es nuestro privilegio y esta congregación es la madre de todo eso. Nosotros dimos a luz toda esa cosa. Así como están sentados, acompáñenme a orar, así sentados. Padre, gracias te damos. Es nuestro privilegio, Señor, estar ahí donde tú estás haciendo cosas. Te doy gracias por haberme salvado y por la salvación de cada persona que te ha conocido. No significa que seamos perfectos, seguimos siendo tan humanos como el resto, tan vulnerables como el resto, tan imperfectos como el resto. La única diferencia entre nosotros y el resto de la gente es que llevamos a alguien que se nos metió por dentro. Cristo, tú te metiste por dentro de nuestros corazones y te agradecemos. Bendice tu obra en cualquier lugar del mundo, Padre. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Y ahora un fuerte aplauso de nuevo para el Señor.